Muy buenos días para algunos de los que estáis conectados será buenos días, para otros ya será buenas tardes. Sabemos que algunos, especialmente el gobernador de Cuzco, que se está conectando desde Perú, pues ha tenido que levantarse muy temprano para estar aquí. En todo caso, muy buenos días a todos, buenas tardes los que ya estéis al otro lado del día, ¿no? Me presento porque algunos de vosotros me conocéis sobradamente, otros no. Soy el secretario general de Orufogar, la Organización de Regiones Unidas, las regiones del mundo. Orufogar estuvo desde el primer momento en la organización del foro, en las 5 ediciones. Esta es la quinta, pero desde el primer momento estuvimos ahí, junto básicamente con PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, CGLU, la Organización de las Ciudades, FAMSI, que fue el primer organizador de la primera edición. Siempre hemos estado ahí y debo decirles que Orufogar hemos insistido en organizar, pues yo prosigo con mi introducción, breve introducción, porque tenemos unos ponentes de lujo que debemos aprovechar y tenemos el tiempo limitado, ¿no? Yo les decía que Orufogar ha estado insistiendo en que tratáramos el tema del turismo, porque en ninguna de las otras ediciones del Foro de Desarrollo Económico Local se ha tratado este tema. Y hemos insistido porque creemos que el turismo es un potencial importantísimo para desencadenar procesos de desarrollo y por tanto no tenía ningún sentido que nunca hubiéramos hablado del turismo. Un potencial de desencadenar desarrollo incluso en situaciones y en territorios pobres, ¿no? Porque siempre hemos visto y hemos explicado que bueno, el turismo pues, puede tener interés en ver un glaciar o un desierto, y son situaciones muy contrapuestas, pero cualquier territorio tiene algún atractivo turístico. Quien no tiene pues, una singularidad cultural tiene, o monumental tiene una singularidad geográfica o gastronómica. Todo el mundo tiene algo que mostrar. Y esto es lo que planteábamos ya antes de la pandemia, hablar de turismo, hablar de este potencial para crear desarrollo. Bueno, la pandemia ha tenido una gran incidencia en este sector, como no ha tenido en ningún otro, porque claro, con la pandemia el turismo ha quedado o a cero o a casi cero, porque los aviones no han volado, los hoteles se han cerrado y los restaurantes han sobrevivido como han podido. Pero al mismo tiempo que constatamos esta situación, también vemos que después de la pandemia y de estar encerrados y de no poder salir y del teletrabajo, la gente tiene unas ganas locas de viajar, de aprovechar todos los potenciales turísticos y, por tanto, tenemos también la convicción de que cuando salgamos de esta situación sanitaria, pues el potencial de crecimiento turístico puede ser increíble y puede crear unas situaciones de desarrollo muy claras, ¿no? Por tanto, queremos hablar de eso, queremos hablar de turismo y queremos hablarlo sabiendo que hay unas situaciones y unas condiciones que ya existían antes de la pandemia, ¿no? Sabemos que se producían situaciones de turismofobia en algunos lugares, que había rechazo en algunos territorios a la saturación turística. Sabíamos que hay situaciones en que la carga de algún territorio ya es excesiva por temas sociales o medioambientales. Bueno, de todo esto queremos hablar, de cómo enfocamos esta nueva fase tras la pandemia, cómo aprovechamos de estas potencialidades para crear desarrollo. Y queremos hacerlo con unos ponentes de lujo, porque tenemos unos ponentes de lujo, gente que ha trabajado en el tema desde la visión académica, desde la gestión, desde la política, y además tenemos entre nuestros ponentes algunos responsables de destinos turísticos de la más alta importancia, no solo regional, sino mundial. Por esta razón, yo debo darles la palabra y les iré presentando uno a uno, porque vale la pena que yo le haga una pequeña introducción de todos, porque creo que todos tienen mucho que explicar sobre el tema. El primer ponente
es un alcalde de Sudáfrica y concretamente de la ciudad King Sabata, Salinjekbo. Es el señor Goodman Nayiko. Él es una persona con una trayectoria política muy importante. Él fue miembro del Congreso Nacional Africano. Él luchó contra el apartheid en su momento en Sudáfrica, pero ha sido también una persona muy implicada en temas de desarrollo comunitario en su territorio, en su municipio y en su provincia. Por tanto, es muy pertinente que le preguntemos al alcalde cómo afronta la posibilidad de desarrollo turístico en su ciudad y en su provincia. Señor alcalde, espero que la traducción esté funcionando y le damos la palabra. Thanks, Charles. Gracias, Carles. Good day in South Africa. Buen día aquí en Sudáfrica. The time is 1 o'clock. Ahora es la 1 de la tarde. This is Councillor Nelani, as Charles has just introduced me. Así como me acaba de introducir Carles, King Sabata, me encuentro en King Sabata, en la municipalidad de King Sabata, Dalindekobobo, KSD, que se encuentra which is in short is KSD, under the province, which is the Eastern Cape. en la provincia de Eastern Cape de Sudáfrica. Indeed, De hecho, this is the home of the legend. bueno, de hecho, este es el hogar de las leyendas. Indeed, the home of the Nelson Mandela, Ha sido el hogar del presidente Mandela, the icon. que es un gran ícono. Y también The tip, as we know, is Sudáfrica funciona, como ya sabemos, es la punta Africa. de África. In there, right where I am, Y aquí justo donde yo me encuentro Tata town, es la ciudad de Tanta, which was the capital town of the former Transkei, que era la capital del anterior estado independiente, liberation, which was formed by the Berlin que estaba formado por in Berlin Port France ya en el 1984. Este fue el hogar de Nelson Mandela. He was born here Él nació aquí, en Kimvelso, in King Sabata Talijebo at Kunu. y muy cerca de King Sabata Tilenyibo. Yes, we attract international Y aquí la verdad es que atraemos muchísimo tourists. turismo internacional y nacional. We have our ambassadors Tenemos muchos so far as the embajadores en cuanto cultural tourism is concerned. En cuanto a lo que se refiere al turismo también local, debido al hecho de que Nelson Mandela nació aquí, y tenemos el privilegio también de tener otro embajador, otro representante, Our Black Coffee, who is llamado Led Coffee, quien fue un gran artista. KSD. De hecho, Can come and visit us. We'll show you si ustedes tuvieran la oportunidad de visitarnos aquí en nuestra ciudad, ustedes verían la abundante riqueza, surprise to see the whole in the los hermosos lugares que hay para alojarse dentro de nuestra ciudad y que seguramente va a cambiar algún pensamiento o opinión que pudieran tener anteriormente sobre nosotros. being guided here, Nos han invitado a este espacio which we developed and
para poder hablar de la forma en que nosotros también hemos desarrollado ya desde 2009 when we are planning. todas nuestras planificaciones y de hecho también Is anchored around tourism. We are big in tourism, creative industries as well as the agriculture. hemos trabajado muchísimo en distintos proyectos también incorporando actividades para la población, para la agricultura. Tenemos siempre la necesidad de mejorar la infraestructura y hay un compromiso desde el gobierno provincial para atraer inversiones A multi-billion investment for y convertir estas inversiones de potenciales de varios millones infrastructure. en nuevas mejoras en infraestructura en nuestro territorio. Muchas municipalidades están apostando también al desarrollo de la agricultura, Cordoba, South in Argentina. así como también sé que es el caso de otras ciudades que están rodeadas por áreas rurales, como es el caso de Córdoba, Argentina. A territorial base, the strategy is to recover indeed El objetivo ahora es recuperarnos también after analizando el territorio espacial the aftermath of the COVID-19. y desde este lugar Tourism can be achieved through use of creemos que el turismo sostenible puede lograrse ajustando muchos procesos municipales que aprovechen y tomen ventaja de nuestros hermosos paisajes. it is a coastal municipality located Nuestra municipalidad, de hecho, se encuentra en la costa, the wild, the renowned, the wild coast, the que wild coast. está a lo largo del gran conocido Océano Índico. Challenges, of course, the challenge of infrastructure provision for Y los problemas hasta ahora de accesibilidad, de infraestructura y los desafíos que tenemos para poder llevar a cabo nuevas prácticas en el turismo es un desafío que tenemos por delante. Habíamos hablado también de el entorno pospandemia, de cómo todo había tenido que cerrarse en ese momento. Pero con la posterior recuperación, working with national contando también con las inversiones que había mencionado anteriormente, impulsadas por el gobierno provincial, billions of que son varios millones processes que pueden invertirse en nuestra costa which is assisting us in any way. We have a partnership with y en este sentido también hemos generado una asociación organization. We're working con distintas organizaciones. Estamos trabajando para poder atraer into our mucho turismo en nuestra municipalidad. advantage, of course, our advantage is the fact that we do have the land. Nuestro desafío es que de hecho tenemos Infrastructure development is our potential as well que tenemos que mejorar el desarrollo de las infraestructuras. Allí hay mucho potencial economy. que pueden mejorar nuestra economía. Tenemos muchos puertos, estamos conectados a través del océano. Mthatha, where we are, Y aquí donde nos encontramos es un lugar que está posicionado Ogar Tambo, para poder desarrollar también y ayudar al distrito de Ogartambo. Desde esta municipalidad, que es el 8º distrito en la provincia de Eastern Cape, tenemos también, creemos que estamos destinados, ya desde que comenzamos a trabajar en 2016, a mejorar nuestro potencial de generar una demanda. scarcity is the home of legend and is rich in
ya que este es el hogar de una gran leyenda. Few of them. Otherwise, there are so many legends which Y tenemos muchas otras más. Estas, las que mencioné, son apenas algunas, our icon Nelson Mandela. mucho más allá de nuestro ícono, nuestro gran ícono Nelson Mandela. We have partnerships Las asociaciones que hemos logrado crear con and as well as actores locales, nacionales e internacionales que nos han ayudado también a mejorar muchas capacidades y habilidades. otherwise Es algo que podemos seguir desarrollando y en lo que podemos seguir poniendo nuestra atención. who need your expertise, Creemos que sí es necesario your experiences in the areas compartir nuestras experiencias en las distintas áreas en las que cada uno de ustedes se encuentra. Entonces, el potencial que tenemos aquí hoy we can really recover es realmente de recuperarnos. challenges which we experience Y el desafío que tenemos COVID and after COVID. después, antes y después del COVID, We are in the region of the poorest in es South Africa. poder llegar a las personas también más pobres About the unemployment, de Sudáfrica. Cuando hablamos también del el flagelo del desempleo, que nos afecta en un 50%, hace que todavía esta situación sea más difícil de cambiar. the chance we do have a chance to present Así que, terminando con esto, también when we have gone sé que Carles the COVID-19 and as mencionaba recién los golpes que nos han dificultado recuperarnos después también de la COVID y cómo esto nos ha afectado a todos de distintas maneras. Después de los aislamientos, también estamos experimentando resurgent to the third wave as we speak, but we are el resentimiento que se ha generado, la espera de una otra ola. so that we can be able to to experience what we have experienced. Y es importante trabajar para poder hablar no solamente de lo que nos afecta a nivel económico, sino ir mucho más allá. Así que te agradezco, Carles, también muchísimo por tu presentación. Muchas gracias, alcalde. Nos ha quedado claro que su territorio tiene un gran atractivo y nos han quedado muchas ganas de visitarlo. Pero ahora debemos dar la palabra a Francisco Martins. Francisco Martins es director general de turismo de un país, no de una región, no de una municipalidad, de un país, de Cabo Verde. Cabo Verde que en Praia estuvimos en el 4º Foro de Desarrollo Económico Local. Por tanto, este territorio sí lo conocemos muchos de los que participamos en este foro. Ahí estuvimos y ahí pudimos comprobar las dificultades de un país en algunos sectores. Para Cabo Verde, pues el desarrollo agrícola o ganadero es complicado por las situaciones de sequía que están teniendo. Su ubicación en el mapa planetario hace que también sea difícil el desarrollo industrial. Pero Cabo Verde es un país con un atractivo turístico impresionante. Un atractivo turístico que todos los expertos dicen que no ha llegado a su madurez. Pero en todo caso escucharemos con mucha atención a Francisco Martins para que nos explique cómo afrontan estos desafíos en este momento post-COVID para un sector tan importante para su país como es el turismo. Francisco tiene la palabra. Ok, muchas gracias a todos. Yo no sé si hablo en portuñol o inglés, no sé cuál es la lengua más apropiada. En todo caso, tengo una presentación, me permite hacer la presentación, es más fácil para presentar el... Francisco, usted puede organizar su intervención como quiera, como dijimos,
pero en todo caso tiene máximo 10 minutos, máximo. Sí, está bien, no problema. Posso fazer la partilha de tela? ¿Todo el mundo consegue ver? Sí. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Tal vez porque tiene otros participantes de algunos países africanos que no perceben ni portugués ni español, voy a hacerlo en inglés, ¿ok? ¿Vale? Okay. Good morning, everybody. My name is, Buenos días, mi nombre es Francisco Martins. Soy el director general de turismo de Cabo Verde. El turismo es el centro principal en Cabo Verde. Durante décadas ha sido el lugar especial para el turismo. Para aquellas personas que no saben dónde se encuentra el país, les muestro el mapa. El nombre es República de Cabo Verde. Nos encontramos en el oeste de África. Somos 580,000 personas que vivíamos ahí y tenemos turismo que se expande a Europa. En cuanto al transporte, tenemos 4 aeropuertos internacionales y 4 islas. Las atracciones más importantes tienen que ver con la estabilidad social y política, los incentivos en impuestos y muchos países pueden ingresar a nuestro país, como Estados Unidos, Brasil, Rusia, pueden visitar nuestro país durante un mes sin necesidad de visa como turista. También tenemos la ciudad de Vea. Es un tipo tenemos muchos atractivos históricos en este lugar de conocimiento internacional. Les mostraré ahora la planificación que tiene que ver con el desarrollo sostenible. El gobierno eligió el turismo como uno de los pilares centrales de la economía para los próximos 5 años. Como saben, la comunidad fue reelegida el abril pasado y volvió a tomar participación en el mismo gobierno. En lo que tiene que ver al impacto de la pandemia en el turismo en Cabo Verde, en el año 2020 perdimos más del 70% del turismo en nuestro país debido a la pandemia. El mercado principal para nosotros, que desafortunadamente, como ya lo comuniqué, nosotros tenemos mercados en Europa, en el Reino Unido. Casi el 90% del turismo viene de Europa. Y también Brasil, Estados Unidos y otros países. Casi eso corresponde al 10%. El impacto del turismo en cuanto al PIB ha cambiado a lo largo de los años. En el año 2020 ha incrementado el 20% en comparación en lo que tiene que ver con el turismo. En Cabo Verde tenemos un plan para que vuelva a resurgir el turismo. Le damos importancia a un programa de seguridad y de salud. También tenemos estrategias en cuanto a la diversificación del turismo, como por ejemplo ecoturismo, el resurgimiento del turismo, también el acceso digital.
Y también apoyamos los sectores privados, las compañías y las familias para que puedan recuperarse. También tenemos un pacto de sostenibilidad en una agenda del año 2030 y tenemos una nueva certificación para tener un turismo seguro. Intentamos lograr que todas las personas implementen los protocolos para el turismo. Más del 52% ha recibido un apoyo en esto. El gobierno es clave para volver a lanzar la inversión privada, la creación de generación de trabajo y como un inductor del crecimiento de la economía. Ya saben que el turismo volvió a enfocarse en una nueva dimensión. Y tiene una multiespecialización en la economía de Cabo Verde. Estamos por comenzar un nuevo programa. Es un programa operacional de turismo. Confiamos en 5 segmentos. Turismo para ecoturismo, por ejemplo, eventos históricos, ecoturismo y turismo como cruceros. Todos estos segmentos se encuentran, dependen de esta sostenibilidad y este apoyo. Estas son las 50 áreas, las 15, áreas de los productos, como por ejemplo las compras, eventos, deportes y todo lo que se puede hacer en las playas. Hemos elaborado nuestra estrategia y nuestro formato en comunicación. Como pueden ver, el turismo actualmente tiene que tener la recuperación principal impulsada por la restauración de la dinámica global. Y ahora hablaré sobre la maximización del impacto positivo neto, la creación de trabajos decentes, la reducción de la pobreza, la mejora de las condiciones de vida y la calidad de género, igualdad de género, un desarrollo equilibrado regional y la sostenibilidad en cuanto a la economía, al medio ambiente, el ámbito social, cultural, la seguridad y la paz. Quiero mostrarles este video. A continuación, podrán ver este video. Bien, como vieron, es un país realmente especial. Nuestra región es especial, tenemos una buena ubicación y queremos que el turismo regrese lo antes posible. Tenemos una planificación y una implementación en juego y el 70% de la población ya recibió la vacunación
Es decir, corresponde al mínimo para poder volver a trabajar en esto. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, director. Hemos podido ver pues este vídeo. Alguien dice que esto de las videoconferencias pues es un poco artificial. No, no, es tan natural como la vida misma y tiene los mismos problemas que la vida misma, porque hemos podido ver las imágenes, no hemos podido escuchar el sonido, que son las cosas del directo, ¿no? Si esto fuera grabado, pues hubiera funcionado a la perfección, ¿no? Hemos visto estas imágenes. En todo caso, ahora debemos cambiar completamente de geografía, dar un salto y pasar de un lado del Atlántico al otro y dar la palabra a Gustavo Adrián Melella, que es el gobernador de un territorio argentino, que es la Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico Sur. Aquí todo el mundo ha presentado sus atractivos. Yo no dudo que el fin del mundo también los tendrá, y invito en todo caso al gobernador a que nos explique un poco sus reflexiones de cómo afrontamos esta situación post-COVID, de cómo aprovechamos de estos potenciales turísticos que todos tenemos. Gobernador, tiene la palabra. Buenos días, estimado Carles, gracias a vos, gracias a Oru Fogar y a todos los que nos han invitado y nos permiten esta participación. Como bien vos decías, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se encuentra bien en el extremo de nuestro país de Argentina, bien en el extremo de la Patagonia Argentina. Nuestra provincia tiene 3 ejes principales de desarrollo económico, que es el tema de hidrocarburos, la industria tecnológica y el turismo. Tierra del Fuego, igual que todos los lugares, que el lugar de cada uno de nosotros es un lugar maravilloso, pero está ubicado en un lugar estratégico, bien en el extremo sur, donde se hunde la cordillera de los Andes en el mar, en esa parte fantástica del final de nuestra isla, donde tenemos lagos, bosques, la costa, el mar. El turismo es un eje de desarrollo importante y un ordenador fundamental en la cuestión económica, social, de la generación de empleo y cultural. Tierra del Fuego y sobre todo Ushuaia viven prácticamente del turismo. Entonces, para nosotros es una situación realmente de mucha generación de empleo y de esperanza. Previo al COVID teníamos, como bien vos decías antes, 2 miradas. Aquellos que alientan y quieren el turismo y viven del turismo y lo sienten como parte de su desarrollo, y una parte de la población que sentía que el turismo para ellos no les dejaba nada. Toda esa actividad económica no se derramaba en ese sector de la población. Y lo veían como algo ajeno a la propia vida de ellos como ciudadanos en la provincia. Pero en esto la pandemia, tristemente, tengo que decirle, nos demostró y demostró a toda la población, por la ausencia de la actividad turística, que cuando está, derrama sobre todos, y cuando no está, afecta a todos. Nosotros perdimos la totalidad del turismo extranjero, por ejemplo, de cruceros. La totalidad del turismo extranjero que llegaba vía aérea a nuestra provincia o vía terrestre. Y ahí es cuando los sectores que no se sentían parte de ese derrame, de esa actividad turística, porque tenían otro tipo de actividad económica, se dieron cuenta que también ellos son parte de la actividad turística, que ese eje de desarrollo, ese eje ordenador, también les tocaba a ellos. Desde quien tiene un comercio, quien vende repuesto a un automotor, o quien vende algún insumo para la construcción, se dio cuenta que si el turismo no se mueve, ellos no se mueven. Incluso hasta los empleados del sector público. Fue un proceso de concientización y es muy doloroso, pero que a nosotros nos sirve. Pero esta situación nos lleva a repensarnos como comunidad y como comunidad prestadora de servicios turísticos. Y en medio de la tristeza lo que provoca
la pandemia nos da fuerza y nos da esperanza. Hoy la comunidad entera se siente ya parte del turismo que se viene. Y para eso Tierra del Fuego se está preparando, para poder responder de la mejor manera, con los estándares más altos de calidad, como lo viene haciendo hasta ahora. Y se trabaja fuertemente en una articulación público-privada, el sector público y el sector privado, para brindar las condiciones necesarias a todos aquellos que quieran llegar, puedan disfrutar plenamente y de manera segura en nuestra provincia. Y ese es un objetivo, y así lo estamos haciendo. Nosotros hoy no tenemos miedo del turismo, porque en algún momento se hablaba de que el virus, por ejemplo, llegaba a través de los aviones o llegaba a través del turismo. Para los fueguinos, el turismo es generación de empleo, es desarrollo, y queremos dar la tranquilidad a los turistas del mundo que pueden venir con plena seguridad a disfrutar de Tierra del Fuego. Por eso se han aprobado los distintos protocolos sanitarios que garanticen la seguridad para el que venga y para nuestro vecino. Se han incorporado hasta centros de salud, un centro de salud en la ciudad de Ushuaia, especialmente destinado para atender y poder evacuar cualquier necesidad del turista que llegue a nuestra provincia. Tierra del Fuego ofrece ese turismo sostenible, responsable, donde deseamos que el uso óptimo de los recursos naturales, de las bellezas, del encanto, de la magia que tiene nuestra provincia, y que puedan disfrutar de la autenticidad cultural, social de nuestro pueblo. Trabajamos para que el turismo sea una posibilidad cierta para todos los ciudadanos del mundo que quieran venir. A veces está el imaginario de que llegar al fin del mundo, llegar a la Tierra del Fuego es costoso, y en eso se está trabajando para que sea accesible desde lo económico para cualquiera que quiera visitarnos. Se trabaja en la ampliación de la oferta turística. Tierra del Fuego Ushuaia es la puerta de ingreso a la Antártida. Por eso se está invirtiendo en este momento en la ampliación del muelle del puerto de Ushuaia, para que puedan llegar más cruceros y hacerlo con comodidad y no tener dificultades. Y se trabaja en la mejora del aeropuerto de la ciudad de Ushuaia para poder recibir mayor cantidad de turistas, y se ha trabajado en los pasos fronterizos terrestres para que sean cómodos y amigables para el turista que llega. Y esto significa de inversión, y se trabaja en la creación del polo logístico antártico para que podamos brindar los servicios a aquellos cruceros o científicos que vayan a la Antártida. Nosotros estimamos que el crecimiento, como bien decía Carles, va a ser exponencial, porque el mundo va a querer salir a disfrutar nuevamente. Y en eso Tierra del Fuego se preparó y se prepara para que el turista que venga se sienta seguro. Insisto, es uno de los 3 ejes de desarrollo. Nosotros sentimos cómo se han cerrado hoteles, se han cerrado centros gastronómicos. El Estado Nacional y el Estado Provincial ha acompañado financieramente para que esto no suceda, pero igualmente tenemos que lamentar la pérdida de algunos servicios turísticos. Pero tenemos la temporada inmediata de la nieve. Tierra del Fuego se prepara para julio, agosto, la temporada de la nieve, a recibir el turismo también en nuestra provincia como la primera experiencia en medio incluso de un problema que sigue siendo la pandemia, pero con estándares y protocolos que aseguren a todos poder disfrutar. Así que, como bien vos decías, invitar a que todo el mundo llegue a nuestra provincia, a la maravillosa provincia de Tierra del Fuego, donde la cordillera se hunde en el canal de Beagle, donde se hunde en el océano, y podemos disfrutar de llegar a ese lugar que es maravilloso y que es mágico. Así que agradecerles por la invitación y quedamos siempre dispuestos para responder lo que quieran y sobre todo recibirlos. Muchas gracias, señor gobernador, con una intervención muy reflexiva y muy interesante. Y nos quedamos en América, y yo no sé si el camino del Inca acababa de llegar a Tierra del Fuego, pero casi, ¿no? Pero por el camino del Inca llegaríamos pues hasta Cuzco, que alberga pues algunos de los atractivos turísticos más importantes, ya no continentales, sino mundiales, ¿no? Y daríamos la palabra a su gobernador, al gobernador de Cuzco, Jean Paul Benavente. Él es economista,
Él es gobernador de Cuzco desde el 2019 y antes de ser gobernador, él escribió un libro que creo que vale la pena citar en su presentación, que es un libro que se llamaba Aplicación de la cuenta Salite para un turismo inclusivo y competitivo. Yo la verdad es que no sé cuál es la temática, bueno, es turismo, pero cuál es el enfoque del libro, pero en todo caso estoy seguro que de aquella reflexión del 2018, pues nos llegará alguna cosa a esta intervención del gobernador de ahora mismo. Señor gobernador, tiene la palabra. Muy buenos días. Desde Cusco al mundo, saludarles. Para algunos seguro que ya es buenas tardes. Efectivamente, nosotros estamos muy preocupados por el impacto que ha tenido esta pandemia a nivel global sobre una industria tan importante para mi región, para Cusco, que si estamos hablando de desarrollo económico, hablamos en Cusco de algunas potencialidades, atractivos culturales, recursos naturales, paisajísticos que tenemos y toda una complejidad de actividades empresariales, atractivos turísticos que se ponen a disposición del mundo. Sumado a esto, otras industrias que tienen, digamos, la posibilidad de generar recursos para mi región. Entonces, si me siguen en la lámina, el impacto en la economía ha sido fuerte, más o menos afectado 15 puntos del PBI, hemos retrocedido en el 2020 y nuestra idea ahora es cómo recuperarnos, cómo salir de este problema. Planteamos algún escenario optimista que esperemos este año, pasado el primer semestre, podamos empezar ya un proceso de recuperación. Hablaba de una cuenta satélite que Carles recordaba un libro que escribimos porque necesitamos saber, conocer cómo es que funciona la actividad turística dentro del Producto Bruto Interno, es decir, cuál es la contribución que tiene el sector turismo, porque muchas veces las estadísticas solamente advierten hoteles, restaurantes, pero hay otras actividades transversales que no están contabilizados y queremos explicitarlas. Pero en el fondo esto nos sirve para entender que más o menos habían 100.000 unidades económicas, firmas, empresas, cerca de 29.000 y otras unidades económicas más independientes del 70%. Todas esas empresas obviamente han cerrado, como todos hemos visto en las distintas partes. Pero teníamos que entender también cómo fue el impacto del COVID en la región por sectores económicos, y allí ven que el impacto más alto ha sido obviamente en hoteles, restaurantes, servicios vinculados al sector turismo. Queríamos evaluar vulnerabilidad, queríamos ver qué valor económico se pone en riesgo, activos que están en riesgo, empresas con sus inversiones, etcétera, que han quedado paralizadas y que obviamente esto nos tiene que llevar a una evaluación mucho más firme para poder hacer un proceso serio de reactivación. Y cuánto afectó la cuarentena que todos los países hemos tenido. Entonces, mirando todo ello y viendo un modelo turístico que ya lo dijiste, Carles, al inicio, siempre concentrado, un tanto monopólico, con una estructura de mucha informalidad, entre otros, queremos resolver algo y reactivar una economía y el turismo, pero obviamente pensando en corregir que aquello que estaba mal antes de la epidemia no deba de volver a reactivarse, sino más bien corregirlo en el camino. Entonces hay muchos desafíos en este proceso. Y por eso le hemos llamado así, la redención cusqueña, porque creemos que hay que hacer un trabajo de corregir lo malo que veníamos haciendo y aprovechar, digamos, de esta lamentables elementos del impacto de la pandemia para poder mejorar como región, como personas, como identidad, como sacralidad andino-amazónica que nosotros
creemos mucho en ello. Entonces, sí es desarrollo económico, es territorio y el turismo es afectado por ese territorio. Y lo fundamental es garantizar la atención sanitaria, un territorio seguro. Estamos trabajando en eso para poder reaperturar el turismo hacia el mundo. Fíjense, antes de pandemia más o menos recibíamos 4.000 a 5.000 turistas día. En este momento estamos recibiendo 400 o 500. Es decir, ahí nomás se pueden dar cuenta cómo es que ha afectado. Es decir, estamos operando al 10% de la capacidad que normalmente opera mi región. El tema de la educación tiene que seguir siendo claro porque este es un elemento fundamental para poder recibir hospitalariamente a visitantes y obviamente plantear mecanismos de desarrollo, de diversificación productiva. No podemos apostar nunca más todas las intervenciones a un solo sector, tenemos que diversificarnos y con ello el turismo es un elemento potenciador. Y para eso, infraestructura de soporte, para eso, obviamente, diversificación. Entonces, en esos objetivos estamos, ya entrando al turismo, sí, lo importante es ver la demanda, cómo se va a comportar, cómo esperemos entender que ha cambiado la demanda a nivel global y para nosotros importante impulsar este turismo de vacunación, el turismo con lógicas que incorporen, digamos, en la experiencia turística productos cada vez más seguros sanitariamente, que involucre también actividades al aire libre, etcétera, que eso es lo que tiene mi región. Entonces, en esa perspectiva es que revisamos la cadena de valor, cómo planteamos un producto turístico accesible, apetecible al cliente final, porque si se hace turismo es porque tiene que haber turistas en nuestra región. Y el desafío es el que a partir de nuestro Inti Raymi del 24 de junio podamos abrir ya las fronteras si es que, digamos, las vacunaciones en la población local, la protección sanitaria, entre otros, nos pueden ayudar a promover ello. Entonces, este es nuestro proceso de mirar la cadena de valor turística hasta comentarles esta lógica de ciclo de vida de nuestros recursos turísticos. Ahí ustedes ven cómo Machu Picchu, que es el icono principal, ya está en un nivel de madurez y casi saturación. El relanzamiento de Machu Picchu implica inversiones en esta zona para poder hacerlo y conectarlo más a todo el espacio turístico de la región y que obviamente tiene fuerte influencia en toda Latinoamérica y con mejor conectividad, haciendo de que el acceso a Machu Picchu sea menos concentrado, menos monopólico, poder garantizar, digamos, esa diversificación turística en otros recursos que hoy por hoy se han posicionado de manera importante y que están en una lógica de crecimiento. Entonces, todos tienen las ganas de visitar nuestras montañas de 7 colores, tienen las ganas de visitar Humantay, que es un lago azul enquistado en la misma cordillera, entre otros, ¿no? Son cosas que han venido posicionándose de mejor manera, pero siempre el empuje alrededor de Machu Picchu tiene que estar claro. Y para eso hay todo un trabajo que estamos desarrollando como región para convocar a los turistas. Contención, afianzamiento y recuperación. Eso entendemos para trabajar nuestros planes de la redención cusqueña, nuestros planes que afronten infraestructura y mejorar las condiciones de conectividad a nuestros turistas y mejorar también el servicio, la satisfacción que se deben de impulsar en este proceso. Entonces, estos son los elementos fundamentales de nuestro trabajo desde el punto institucional, desde el punto de demanda, de desarrollo de producto turístico y de diversificación. Y para ello sí hemos impulsado con mucha fuerza desde el año pasado este sello Safe Travel,
donde comprometemos al sector empresarial de manera articulada. Creo que ese es el mensaje que tenemos que llevarnos todos, tanto el gobierno nacional, el gobierno regional, que ahora yo dirijo como gobernador, y los empresarios, las municipalidades, trabajar fuertemente en hacer protocolos sanitarios, de bioseguridad, etcétera, que proteja sobre todo a la población local, pero que abra las puertas también al turista. Entonces, ahí están nuestras montañas de colores, como ven, nuestros principales y extraordinarios atractivos turísticos que tenemos, y que creo que es importante, y en cumplimiento del tiempo, de mis 10 minutos, los esperamos. Bienvenidos a Cusco. Gracias. Gracias, gobernador. A los que hayan participado de este foro en los 2 días anteriores, hoy es el tercero, ustedes se preguntarán, bueno, en este coloquio, en esta mesa redonda, ¿no hay mujeres? Pues sí, hay 2 mujeres que ahora van a intervenir. Y se preguntarán también, oiga, ¿solo un ponente argentino? ¿Solo uno? No, va a haber 3, porque las 2 señoras que van a hablar a continuación, pues las 2 son argentinas. La primera es Marcela Petroantonio. Ella es la secretaria ejecutiva de la red de Mercociudades. Acabamos de hablar de cómo se plantea la recuperación turística en 2 regiones y ahora aterrizamos en 2 ciudades. Marcela puede hablar desde esta condición de secretaria ejecutiva de Mercociudades, pero también como experta en desarrollo territorial y también experta en un tema que a Auro Fogar nos interesa sobremanera, que es la relación entre lo urbano y lo rural. Marcela tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que felicito primero a Auro Fogar por esta motivación de incorporar este panel en este foro sin duda de altísima calidad. Y digo lo felicito porque claramente la actividad turística hoy día debemos concebirla desde un concepto muy amplio, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué es el turismo y de qué hablamos cuando hablamos de turismo? En estos minutos que me permito compartir con ustedes, hemos trabajado en poner o colocar para el debate algunos conceptos que creemos son importantes, ¿no? En el ámbito de la red de Mercociudades, ustedes saben que Mercociudades es una red en donde nos unimos 120 millones de habitantes de 10 países de América Latina, en donde casi 400 ciudades discutimos, debatimos y trabajamos en políticas regionales. Y desde ese espacio, desde ese colectivo de ciudades, hay algunas consideraciones conceptuales que nos gustaba compartirles. La primera es que, como dice el presidente de la Organización Mundial de Turismo, evidentemente esta crisis sanitaria que ha devenido en una crisis económica global, la tenemos que tomar como una oportunidad. Y esa oportunidad tiene que ver con repensar y resignificar todo el concepto de turismo que ahora vamos a plantear, qué entendemos nosotros por actividad turística, una actividad más resiliente, más inclusiva y más sostenible. En definitiva, cuando hablamos del turismo, ya hoy no podemos hablar solo desde la lógica del destino. Lo hacemos sobre todo como un fenómeno territorial complejo, ¿no? Ya hoy hablar de un turismo territorial en donde no solo todo un territorio se prepara y trabaja para recibir visitantes ocasionales. Por lo tanto, ya solo hablar de cuestiones vinculadas a, como otrora, ¿no? Como hace 20 años, e incluso en la prepandemia, en la inmediatez, se veían algunas cuestiones incipientes en donde empezaba a proliferar el turismo de experiencias, es decir, buscamos un turismo de experiencias, buscamos
un turismo rural, un turismo vinculado a lo natural. Las transacciones se empiezan a estar muy vinculadas con lo que podríamos decir la economía del conocimiento a partir de la digitalización. Hay una gran predominancia de destinos no masificados. Todas esas tendencias las veíamos en la prepandemia. Claramente esas tendencias, recién ponentes anteriores hablaban de territorios seguros, se empiezan a complejizar en la nueva etapa que estamos viviendo. Entonces, como ustedes ven en ese gráfico rápido que hemos hecho, pensamos en la importancia en esta etapa de desarrollar un turismo sustentable más que sostenible. Es decir, no quiero poner acá o colocar en debate porque no vamos a tener tiempo, pero en realidad cuando hablamos del turismo sustentable hablamos de la complejidad y no solamente del concepto, y no solamente de verlo desde una perspectiva económica, sino precisamente claramente el turismo no es una industria ni solo una actividad económica aislada. Es dinamizador de diversas actividades que tienen repercusiones en un territorio, repercusiones sociales, repercusiones ambientales, repercusiones culturales. Entonces, es un fenómeno sin duda que pasa por lo sociocultural, también pasa por lo económico, obviamente. Y estos conceptos nos llevan a que, en este caso, la ciudad de Tandil, de donde yo provengo, que es la actual presidenta de la red de Mercociudades, ha tenido como eslogan en este tránsito de la presidencia 2021, lo fundamental de la gestión asociada. Sin duda, en esta nueva etapa que nos coloca esta crisis sanitaria mundial, no hay forma de un desarrollo de territorios si no planteamos mesas de trabajo en donde lo público y lo privado logren consensuar políticas, acciones de intervención. En nuestro caso, y como ejemplos, hemos podido trabajar o trabajamos el desarrollo de este sector en el ámbito del Instituto Mixto de Turismo de Tandil, un ámbito en donde lo público, lo privado, se sienta a definir las políticas de intervención. Trabajamos muy codo a codo con la universidad en el acuerdo, en lo que hemos denominado Acuerdo del Bicentenario, un espacio que nos prepara alrededor de algunos proyectos para los 200 años que cumple la ciudad en el 2023 y donde uno de esos proyectos tiene que ver con la marca Tandil. Una agencia de cooperación e inversiones donde en el territorio, la academia, el gobierno local, los sectores privados de las distintas actividades económicas, los sectores culturales, se unen para definir una política de internacionalización del territorio. Y una agencia de desarrollo local, donde ahí se trabaja en dispositivos de acompañamiento a las distintas empresas del sector. Son solo algunos ejemplos para explicarles y para ser contundentes en que no hay desarrollo de un turismo sustentable posible si no lo planteamos desde una lógica de la gestión asociada. Serían varias las cosas que quisiéramos o que quisiera profundizar, pero me quedaría en esta pantalla y en esta presentación más conceptual planteando algunas afirmaciones. Es necesario una gobernanza en el territorio en gestión asociada, es necesario que confirmemos que el turismo es un fenómeno territorial complejo y que desde ese lugar tenemos que abordarlo como un dispositivo mucho más amplio que una actividad económica y desde esa lógica es que nos gusta más la palabra sustentable que sostenible. Y en este contexto actual tenemos que ver esta crisis como una oportunidad sin duda. En términos de algunas valoraciones o algunos valores claves que también desde el punto conceptual creemos que son importantes sostener e instalar para los debates de estos tiempos, ¿no?
Esto de lo sustentable, yo le diría que un poco todos acá son un poco expertos de la Agenda 2030, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que en el 2015 163 países se propusieron definir para lograr un desarrollo inclusivo de territorios contenedores, equilibrados en términos de la distribución del ingreso. Y precisamente en el marco de esa agenda creemos que este valor de la sustentabilidad, de pensar en todos y en todas, es central. Lo mismo la asociatividad. No hay forma hoy de que los gobiernos, ninguno, aquí he tenido y tengo el placer de compartir este panel con alcaldes, con gobernadores, sin duda, y lo decía recién el gobernador de Cusco, también lo decía el gobernador de Tierra del Fuego, lo planteaba nuestro amigo Francisco de Cabo Verde. No hay forma, y también el alcalde de Sudáfrica, no hay forma de pensar intervenciones si no nos asociamos. Ya se acabó la posibilidad de que los estados, en cualquiera de sus niveles, definan políticas de desarrollo para el turismo en esta era post-pandemia, sin pensar en sumar no solo al actor privado, sino también al actor de la ciencia, de la tecnología y a las universidades. Otro valor clave es el de calidad. Estamos en una época donde la calidad no solo se mide en esas estrellas que les colocamos a los prestadores del servicio turístico. Hoy la calidad tiene que ser del territorio. Hoy debemos trabajar en los territorios, deben ser los evaluados en términos de la calidad. Como decía Carles recién, ese análisis, esas dicotomías rural-urbano, donde ya casi es muy difícil establecer variables que nos permitan decir qué es lo rural y qué es lo urbano, ¿no? Hoy esa ruralidad no se entiende sin lo urbano no se entiende sin la ruralidad, y en estas nuevas demandas que empiezan a tener los visitantes a nuestros territorios, donde se encuentra un fuerte contacto con la naturaleza, no al turismo masivo, hace que debamos trabajar en calidades territoriales donde lo rural y lo urbano tengan que verse como un conjunto. Otro concepto, otro valor claro es de la innovación. Hoy es necesario que planteemos territorios con una gran incorporación de lo que podemos denominar economía del conocimiento. Hoy las tecnologías, si hay algo que nos ha enseñado, Carles decía hace un momento, ¿no? La diferencia entre los encuentros presenciales y esto que ya todos somos expertos, ¿no? En el uso de todas las tecnologías que nos permiten seguir trabajando, como en este caso, en este quinto foro. Bueno, los territorios tienen que incorporar en esta innovación eso que se está viniendo y eso que llegó para quedarse, que es la economía del conocimiento, que es la digitalización, que es hacer un buen uso en todos los procesos o en toda la cadena de valor, como alguien llamaba hace un momento del turismo. Otro valor clave, la accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, claramente estamos hablando de la plena integración desde una óptica funcional y psicológica, no solamente de las personas con discapacidad, sino el accesible en términos de los grupos etarios. Para eso, sin duda, vamos a tener que mejorar en nuestros territorios la infraestructura. Se ha hablado recién de la necesidad de financiamiento, y para eso trabajamos estas ciudades, este colectivo de la red de Mercociudades, fuertemente en las mesas globales en donde participamos, que ese financiamiento para lograr territorios más accesibles se logra con mayor autonomía. Hoy ustedes saben que los financiamientos de los
los gobiernos sobre todo, tienen una alta concentración en los estados nacionales. Por lo tanto, entendemos que para trabajar desde esta lógica del desarrollo territorial, de nuestros territorios como territorios turísticos, esa mejora de infraestructura también requiere de financiamiento, un financiamiento débil en los territorios, sobre todo el financiamiento público, producto de la alta concentración de ese financiamiento en los estados nacionales. Y por supuesto también otro valor clave que entendemos central es hablábamos de territorios inclusivos, no solamente desde el punto de vista de la accesibilidad, sino desde la perspectiva de los géneros. Hoy más que nunca, pensar en territorios inclusivos desde la perspectiva de género y de LGBT+, es lo que nos va a llevar en este nuevo escenario, en estos nuevos contextos, a ser más competitivos. En definitiva, este escenario de reestructuración para el sector lo tenemos que ver desde el lado de la oferta, con estos valores que les planteábamos antes, reestructurar la oferta turística. La verdad que el gobernador de Cusco, los que me precedieron, para no nombrarlos a todos, precisamente nos compartían cómo están repensando, cómo resignifican la oferta turística de sus territorios con estos valores. Incluso muchos los mencionaron previos, ¿no? La gestión asociada, la participación, el rol central, la necesidad de profesionalizar las actividades en el territorio y nos lleva a que las universidades, las organizaciones de ciencia y tecnología tengan un rol central en esas mesas de trabajo y de la definición de acciones. Por supuesto que para eso tenemos que conocer la demanda. Una demanda que, como les decía antes, ya mostraba características diferentes a las tradicionales, pero que ahora, en este nuevo escenario de crisis sanitaria, nos lleva a que haya que considerar que estamos frente a un nuevo turista, un nuevo visitante en nuestros territorios. Para finalizar y ser cuidadosa, así Carles no me reta en los tiempos, les cuento que Mercociudades tiene un instrumento específico que lo viene trabajando desde la prepandemia y que en estos tiempos las ciudades le estamos poniendo un gran esfuerzo, que es la conformación del Instituto de Turismo de Mercociudades. Como les decía, el Instituto de Turismo, como les decía que Mercociudades son cerca de 400 ciudades, 120 millones de habitantes que contienen estas ciudades, de 10 países de América Latina. Bueno, hoy un grupo importante de esas ciudades está dando origen y está haciendo caminar a este Instituto de Turismo. Un instituto que se está trabajando en gestión asociada, gobiernos locales, academia, sectores privados, que pretende hacer una oferta turística de la región, conociendo la demanda y planteando proyectos y circuitos turísticos regionales, privilegiando no solamente estos conceptos que les mencionaba antes, de un turismo sustentable, sino también de tener claramente en cuenta las características de los nuevos turistas para la región y así plantear, digamos, una promoción del destino en América Latina que permita en esta nueva realidad desarrollar un turismo sin fronteras. Para eso, digamos, hay algunos materiales que ahora les vamos a compartir por chat. Hemos desarrollado los desafíos, una actividad que se llamó los desafíos de la gestión turística, como ustedes lo están leyendo en pantalla, que permite unos papers que presentaron varias experiencias de la región. Se los vamos a compartir por el chat, y también les vamos a compartir un pequeño formulario de Google para que aquellos que están hoy, cerca de 80 veía, participando en este panel, se puedan sumar, porque sin duda, si bien estamos en el siglo de las ciudades, cuando empezamos el siglo XXI,
nosotros creemos que la mejor forma de salir y de enfrentar esta crisis y considerarla como una oportunidad es trabajar en red, es trabajar en forma asociada y es precisamente unir este círculo virtuoso en el que se convierten las alianzas entre los gobiernos, la academia y los sectores privados. Muchas gracias, ahí les dejamos nuestro mail. Gracias Carles, gracias por el espacio y seguiremos en contacto sin duda. Muchas gracias, Marcela. Y ahora daríamos la palabra a Roxana Goldstein. Ella puede hablar de turismo desde una perspectiva académica. Ella nos consta que ha trabajado en contacto con diferentes agencias de Naciones Unidas estos temas turísticos, pero hoy está aquí en tanto que coordinadora nacional del proyecto de turismo sostenible e inclusivo. Con ella cerraremos el ciclo de intervenciones y pasaremos después a poder intercambiar con todos los que estáis participando en este espacio. Roxana tiene la palabra. Muchas gracias, Carles, y muchas gracias también al foro por darnos la oportunidad de presentar nuestro proyecto y poder participar de este diálogo. Es un honor realmente. Quisiera confirmar si se ve la presentación. Se ve, Sí. se ve. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, voy a empezar entonces la proyección, así resulta más agradable. Ahí está. Bueno, partimos, yo soy coordinadora nacional del proyecto de turismo sostenible e inclusivo de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, organismo especializado en temas de trabajo y empleo de Naciones Unidas. Por lo tanto, en este proyecto de turismo ponemos una mirada especial sobre el tema del empleo y el trabajo y la generación de trabajo de manera sostenible en el mundo del trabajo, no solo el empleo formal. Entonces, partiendo de las consignas de esta reunión, pensando en identificar los planteamientos básicos, ¿no?, de lo que debería ser una política pública para un turismo resiliente en la pospandemia, primero voy a presentar cómo lo encaramos desde el proyecto y luego algunos casos específicos que están dentro del proyecto que estamos trabajando. El enfoque que hemos tomado es de fortalecer los destinos locales y a los actores en el territorio, con una mirada inclusiva y tripartita, pensando siempre en sector público, sector privado y representantes también de trabajadores, incluirlos en la mesa de este diálogo. Y también pensando en un diálogo social ampliado, incluyendo a los actores de las comunidades, el resto de la sociedad, no solo a los actores que directamente están implicados en el turismo. También con una mirada participativa y generando planes con alto nivel de participación enraizados en la comunidad, pensando que un plan no es solo un documento que deja escrito un montón de inspiración y deseos, sino también una metodología de trabajo y un proceso que debe institucionalizarse para tener una continuidad. Con una visión también desde lo local a lo global y viceversa, o sea, entendiendo que un destino, que puede ser, en este caso enfocamos en los destinos emergentes, que son ciudades pequeñas en un determinado territorio, tienen siempre, no podemos dejar de pensar las implicancias que tienen las distintas escalas, llegando hasta lo local, porque todo está vinculado, hasta lo global, porque todo está vinculado hoy en una dinámica globalizada. Y también multidimensional, pensando en las interconexiones de la sostenibilidad socioeconómica, ambiental y el eje específico laboral. ¿Cuáles son las interconexiones entre esas dimensiones? Para lograr también una coherencia en las políticas, con un diálogo tripartito y social ampliado, como habíamos mencionado. En el caso del proyecto lo abordamos, uno de los ejes de trabajo es específicamente enfocado en 3 destinos que han sido seleccionados por el propio Ministerio de Turismo de Argentina,
que son Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy, El Soberbio en la provincia de Misiones y el Chaltén en Santa Cruz. Y en los abordajes, con que nosotros desde una asistencia técnica que hace la OIT para la mejora de las políticas públicas sectoriales de turismo, pensando en consolidar un turismo sostenible e inclusivo, que produzca impactos de desarrollo en las comunidades. Entonces, el turismo como motor de desarrollo. Y abordamos la capacitación tanto de gestores públicos como del sector privado y de representantes de trabajadores, la producción de conocimiento a través de investigaciones, diagnósticos y las distintas, digamos, herramientas que tenemos para producir evidencia para la toma de decisiones, la creación de capacidades institucionales a través de la producción de planes de desarrollo y recuperación del turismo sostenible e inclusivo para las localidades y sus corredores, la microrregión que es el área de influencia en la cual se desarrolla el turismo, como proceso, como un plan que esperamos sea adoptado de manera formal y una metodología de trabajo. Y también el fortalecimiento del diálogo a través de las mesas, del diálogo tripartito con grupos promotores que incluyan a los 3 actores del diálogo tripartito, gobiernos, representantes del sector privado y representantes de trabajadores, y el diálogo social ampliado con todos los actores sociales de la comunidad. La planificación o la estrategia para desarrollar los planes estratégicos de turismo tienen 3 ejes, digamos, fundamentales. La participación, que sea una planificación participativa, como lo mencionamos, desde un grupo promotor hacia una mesa de diálogo más amplia, la planificación estratégica pensando en una teoría de cambio, como el plan parte de una situación actual que identificamos con diagnósticos hacia una situación deseada, producida entre todos los participantes, estableciendo una hoja de ruta y pensando en su implementación, o sea, cómo se baja ese plan, que es una política pública, a la gestión pública, lograr que se haga realmente efectiva. Y con un conjunto de ideas fuerza, no sé si se ve bien, que son muchos de los conceptos que se han ya mencionado y que son los puntos de partida para construir una visión y luego trasladarla a los ejes de trabajo. El trabajo decente, que tiene que ver con las condiciones de empleabilidad, las condiciones de desarrollo del trabajo, la seguridad social, pasar de una gran informalidad que hay en el sector hacia un trabajo formalizado, ya sea en la relación de empleo como también en los trabajadores independientes que desarrollan su actividad en la cadena de valor turística, que también deberían avanzar hacia su formalización y mayor grado de cumplimiento para asegurar la calidad también de su prestación. Pensamos también en la seguridad sociolaboral y ambiental. Hoy es importante en esta idea de reconstruir mejor también pensar en los problemas ambientales que ya venimos enfrentando antes de la pandemia, y quizás la pandemia también son una señal de alarma en ese sentido. Entonces necesitamos seguridad sanitaria para turistas y pobladores, y también seguridad ambiental de cara a los desafíos del cambio climático. Sostenibilidad en las 3 dimensiones, inclusión de todos los sectores, tanto en la cadena de valor como turistas, ser receptivos a la diversidad, ser respetuosos de las culturas e incluir a toda la comunidad en sus diversas manifestaciones. Competitividad fundamental en este nuevo escenario, donde entra allí en juego la calidad y la innovación. Tiene que ver todo esto con inventarse, reinventarse, inventar nuevos servicios, y donde lo digital tiene quizás un rol fundamental en esta realidad. Y por supuesto, como dijimos, la participación y la idea de resiliencia, de reconstruirse y ser más fuertes para enfrentar nuevas crisis que pueden volver a aparecer. Esto lo encuadramos con la mirada de la Agenda 2030,
y también tomando como instrumentos los sistemas de calidad, tanto para las unidades de gestión de los destinos como para la gestión privada y dentro de la cadena de valor. Y con todas estas ideas tomamos como ejemplo, que era también una parte de la consigna para hoy, y tomamos como concepto que nos pareció que concentra todas estas ideas, el desarrollo de como producto turístico los senderos de largo recorrido. Esto lo vemos en los 3 destinos en los que estamos trabajando y tiene sus particularidades, y cómo desarrollar a partir de la riqueza arqueológica, cultural y ambiental de cada uno de los lugares, a partir del concepto de senderos de largo recorrido, un producto turístico con sostenibilidad inclusiva y ambiental. En el caso de Libertador General San Martín en Jujuy, se está desarrollando un tramo de lo que es el Capacñán, que bueno, muchos acá lo conocerán, es el sistema vial andino que recorre 6 países de América, y en el caso de Argentina abarca todas las provincias andinas hasta Mendoza, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan, y es la red antigua vial andina que usaba el imperio incaico antes de la llegada de los españoles. Y en el caso del territorio, la microrregión en la que estamos trabajando, hay un tramo que se llama Las Escaleras, que une desde la Quebrada hasta las Yungas. El territorio que estamos trabajando está en las Yungas, así que hay una enorme riqueza natural y la riqueza arqueológica, y además tiene la característica de que es un camino que aún se sigue usando, o sea que es parte de la identidad y la cultura actual, que rescata la identidad también ancestral de los pueblos originarios. Así que hay una enorme riqueza a explotar en torno a este tramo del Capacñán, que el Capacñán en sí es un patrimonio de la humanidad, de la UNESCO. El otro caso también que rescatamos, pensando en los senderos de largo recorrido, en el caso de Misiones, y la microrregión centrada en la localidad del Soberbio, es la huella guaraní. La huella guaraní también tiene características muy particulares, porque rescata tanto las culturas ancestral guaraní, que sigue viva y mantiene sus tradiciones, rescata también las características de las colonias rurales también de inmigrantes. Hay mucha inmigración de Brasil, pero también europea, con sus tradiciones y con su despliegue en actividades agrícolas, con productos originarios y típicos de la región. Y también, digamos, todo lo que es producción a partir de la naturaleza, podría llamarse bioeconomía también. Tiene que ver con la madera, tiene que ver con la explotación de las hierbas y productos propios del lugar, que tiene que hacerse de manera también sustentable. Y está dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, con la selva misionera característica, y también cercana a los Saltos del Moconá, que es un atractivo muy importante también, y la característica también de ser una zona que tiene áreas protegidas nacionales, provinciales, municipales, reservas para la preservación de la naturaleza, y también áreas privadas, así que la gobernanza de toda esa microrregión es bastante compleja. Y tiene la característica del etnoturismo, turismo cultural, turismo comunitario y turismo en naturaleza. Es el tipo de turismo a desplegar. Y por último, en el caso del Chaltén, senderos de largo recorrido vinculados a la actividad de trekking y montañismo. El Chaltén, que está en la provincia de Santa Cruz, bien al sur, es una localidad que se ha creado dentro del propio Parque Nacional Los Glaciares. Es un área urbana, pero que está inserta dentro del parque. Y es la capital nacional del trekking de Argentina. Es un lugar maravilloso, con escenarios naturales increíbles, paisajes, montañas, glaciares, fabuloso.
es un atractivo internacional, es una localidad a la que realmente tiene un muy importante porcentaje de turismo internacional que viene especialmente a conocer esta región tan remota y especial, porque además es muy accesible para realizar trekking y para llegar hasta los glaciares, cosa que en otros lugares del mundo no ocurre. El glaciar está muy cercano y se puede inclusive hacer caminatas sobre los glaciares. Es fácil de acceder, no requiere ni entrenamientos especiales ni capacidades de alta montaña. Y eso lo hace muy interesante y muy atractivo. Entonces este tipo de sendero tiene otra característica, que es vinculado al turismo de aventura, al turismo activo, al senderismo y al montañismo, a diferencia de los otros dos senderos que tienen también sus cualidades particulares. Como conclusión, ¿cuáles percibimos entonces que son estos desafíos para el turismo sostenible y cómo abordarlos en el caso de Argentina y pensando en estos tres destinos? Los desafíos de gobernanza multinivel, multisectorial y multiactoral, o sea, tanto institucional como social y colectiva, para lograr una gestión asociada, como también se dijo acá, y cuáles son los ejes de trabajo con los que se está trabajando y los instrumentos con los que se cuenta, instrumentos de política pública. Desde la Nación existe un Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable que ya tiene muchas ediciones de actualización a partir de la Ley Nacional de Turismo en 2005, actualmente es el Plan Federal con Visión 2025, se ha retomado activamente tener como mirada lo que plantea este plan. Dentro del plan también a nivel nacional se está desarrollando el programa La Ruta Natural, donde estos tres destinos están muy implicados, y se articula entonces en los tres niveles, nación, provincia y los gobiernos municipales. Aparte también están los planes de asistencia por la COVID que comenzaron en el 2020, PASIT, se llama en Argentina, Plan de Auxilio y Recuperación para el Turismo, y que se va renovando, o sea, con la evolución de la pandemia, que no ha terminado, se va renovando también algunos ejes de asistencia para el sector, y también están los programas de 50 destinos, que es para el 50 destinos turísticos, inversión para el fortalecimiento, con una mirada sostenible, de destinos emergentes. La puesta en valor del patrimonio cultural y natural es otro de los grandes desafíos, y eso implica el trabajo de equipos multidisciplinarios. Se necesitan desde arqueólogos, expertos en senderismo, la mejora de la infraestructura, requiere expertices especiales, la señalética, pero también el mantenimiento de esos senderos para que estén bien conservados y utilizables, inclusive con las inclemencias del tiempo. Nosotros tenemos mucha variación estacional, así que estas regiones sufren variaciones climáticas importantes, por lo cual esos senderos requieren un mantenimiento permanente para poder ser utilizables y aprovechables en el mediano y largo plazo. Esto requiere inversiones que se sustentan desde el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, que son recursos propios, digamos, y financiamiento externo a través de programas del BID y distintos programas. En este momento hay un importante programa del BID, donde parte de ese financiamiento va también al desarrollo de infraestructuras turísticas en estos destinos, los 50 destinos emergentes. Y la capacitación, que requiere capacitación de la gestión pública, pero también de la gestión privada, para introducir nuevas ideas, nuevos conceptos, y pensar cómo llevarlos a la acción. Y como último gran desafío, pensar cómo desde un recurso, patrimonio cultural, ancestral, arqueológico o natural, se puede convertir en un atractivo turístico, eso en un producto turístico, y de eso a una oferta turística atractiva para esta nueva realidad. Con una visión sostenible e inclusiva, a través de la planificación, la priorización de objetivos, la alianza público-privada, y cuando pensamos privado, pensamos también en el sector privado y los trabajadores, en un diálogo tripartito, la innovación, por supuesto, y centrados a partir de la idea de calidad
tal como también se mencionó acá, la calidad no es solo mejorar cómo hago el servicio, sino la calidad pensada en el territorio y pensada en las tres dimensiones, ambiental, social, laboral, también incluyendo, económica, y la gobernanza como el eje institucional que hace posible que eso funcione. Es la cuarta dimensión que hace que todo eso sea posible. Tenemos instrumentos, tenemos el sistema de calidad argentino con un conjunto de herramientas enorme, hay también instrumentos internacionales a través de las normas ISO, que son más ambiciosas quizás, y las certificaciones internacionales, que también es importante crear quizás certificaciones propias con los conceptos propios, pero también los internacionales que marcan también un norte, marcan un objetivo a alcanzar, quizás una visión de largo plazo a partir de la cual empezar a construir para acercarse a ese ideal. Decía también, en resumen, quizás esto, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Volviendo a esto, los problemas, ejes problemáticos que enfrentamos para esta nueva normalidad, pensando a partir de la agenda los objetivos 8, 12 y 14, que son desarrollo económico, producción sostenible, producción y consumo sostenible, y el cuidado de los mares, eran los que inicialmente el turismo identificó, pero también tenemos las ciudades sostenibles, que sería el 11, el cuidado de las áreas protegidas terrestres, que es el 15, y si ponemos esos en el centro, imaginamos desde el turismo lograr objetivos en torno a estos objetivos de desarrollo sostenible, tienen que producir impacto en todos los demás. Necesitamos que, para que sea el turismo motor de desarrollo, necesitamos generar inclusión que disminuya el hambre en las localidades, la pobreza, la desigualdad, que han crecido y se han aumentado con la pandemia. Tenemos que reducir las brechas de género, tenemos que asegurar el acceso al agua para las localidades, para asegurar que sea un lugar seguro para el turismo, pero también para su comunidad. Tenemos que lograr la institucionalidad, tenemos que pensar cómo enfrentar el cambio climático, todas esas cuestiones, por supuesto la paz y la coherencia de las políticas, los ODS 16 y 17, son también el corazón de cómo crear un plan y gestionarlo. Tenemos el desafío de la recuperación resiliente, cómo lo enfrentan los destinos emergentes, todas las problemáticas pre- y post-pandemia, las propias del turismo, pero también las estructurales que mencionamos, acceso, saneamiento, gestión de residuos sólidos urbanos, las problemáticas de la conectividad, tanto para, digamos, llegar al destino como la conectividad digital, y los problemas macro que no nos podemos olvidar, porque el turismo es reactivo y procíclico. Cuando hay crisis e inestabilidad, el turismo acompaña la crisis, no es anticíclico. Ahí es algo también muy importante a pensar. En los escenarios de recuperación, que será con turismo de cercanías, turismo interno y turismo internacional. Sabemos que el turismo internacional va a tardar mucho en volver a recuperar sus niveles y dependerá mucho de la variación de la pandemia. Tenemos que hacer más eje en el turismo interno y valorar más también la importancia que tiene el turismo interno para el desarrollo. Tenemos ganadores, perdedores y sobrevivientes. Hay una reconfiguración en la cadena de valor, pero también una reconfiguración en la demanda. Una demanda más reducida que busca naturaleza, que también habrá desplazamientos temporales, gente que se desplaza no solo por turismo, sino quizás en forma temporaria para trabajar desde un lugar que antes era turístico, porque hay una tendencia también a la desconcentración de las ciudades hacia los destinos emergentes. Y todo eso es parte del escenario que tenemos que también tener en cuenta. Y bueno, hasta acá llega entonces lo que quería compartir con ustedes, las ideas con las que estamos trabajando. Bueno, y nuevamente entonces vuelvo a la reunión, a ver cómo muchas gracias, Roxana. Muchas gracias por esta intervención, y casi todo el mundo ha respetado el tiempo, y a pesar de ello, pues nos hemos comido parte de lo que estaba programado. Pero todavía tenemos un cuarto de hora
para poder preguntar a los 6 expertos, a los 6 ponentes, para comentar lo que sea, para debatir lo que sea, con nuestra audiencia, con los participantes que estáis ahí conectados, que supongo que todos tendréis mucho interés en estos temas. Por tanto, tenemos un cuarto de hora y abrimos el espacio. Las preguntas se pueden hacer en vivo y en directo o a través del chat. ¿Quién empieza? En todo caso, ¿alguno de los ponentes quiere repreguntar, replicar, apuntar en relación a las otras intervenciones? Si nadie tiene nada que decir, sí, veo que hay, bueno, la gente a través del chat, la gente felicita las intervenciones y da las gracias por todo, pero nadie pregunta. Tengo una pregunta. Aiden Braida, no sé si la puede hacer en directo, en todo caso, para ir más rápidos, yo la leo. Si hablamos de desarrollo territorial y de los objetivos de desarrollo sostenible al mismo tiempo, ¿cómo adaptas estos objetivos a las características o formas endógenas de desarrollo? Bueno, esto podéis responder cualquiera de los 6 ponentes. Es una pregunta bastante amplia. Así es, Carles. Sí. Cusco. Cusco. A ver, eso. Objetivos de desarrollo, enfoques territoriales, ver al turismo como algo transversal y que permita, por ejemplo, luchar contra la pobreza, un objetivo de desarrollo. Y allí la única forma es impulsar y animar lo que decían nuestros participantes también, Marcela, entre otros, sobre un turismo inclusivo. Porque creemos que ese turismo inclusivo permite incorporar en la cadena de valor a las economías locales. Y la idea es cómo prepararlos a ellos, cómo generar mejores servicios, cerrar brechas sociales que se tiene en cuanto a acceso a infraestructura básica, a infraestructura de soporte, y hablo no solamente de agua y desagüe e infraestructura básica, que permita que esa ruralidad, por ejemplo, se incorpore en el servicio dentro de la actividad turística, sino también de la conectividad como infraestructura de soporte, hasta pensar en un aeropuerto internacional en Cusco que hoy mismo estamos impulsando. Entonces, sí genera beneficios. Nuestro amigo de Ushuaia hablaba sobre cómo hacer de que los beneficios se queden seguro en las comunidades locales para que el turismo realmente sea inclusivo. Esa reflexión desde Cusco. Gracias. Si me permite, Carles, mira, la verdad que me parece muy interesante lo que colocas al debate, Ailén, creo. En realidad aquí me parece que lo que es central es que trabajemos para la localización en el territorio de los objetivos de desarrollo sostenible. Roxana recién compartía algunos de los objetivos que sin duda hay que localizar en nuestros territorios y hay que trabajar, partiendo de la base, esto que decía el gobernador de Cusco recién, ¿no? De plantear un turismo inclusivo, un turismo no de selección, un turismo que considere la distribución del ingreso en el territorio. Por eso es que yo voy a reforzar este concepto de que es muy complejo el concepto de turismo, digamos, y cuando hablamos de turismo, ¿de qué estamos hablando? ¿No?
Digo, creo que de fondo lo que tenemos que repensar y resignificar, tomando esta crisis como una oportunidad, es de qué hablamos cuando hablamos de turismo. Hablamos claramente de los alojamientos, hablamos de todos los servicios directos y específicos, pero también hablamos de los barrios de un territorio. También hablamos del sistema educativo, también hablamos de la ciencia y la tecnología. Es decir, hoy recortar, solamente interpretar el turismo desde una visión solamente desde la dimensión económica y solamente entendiendo el dispositivo más glamoroso, ¿no? Porque la realidad es que el turismo está planteado para los que nos visitan a nuestro territorio y está todo bien porque ningún turista está amargado, el turista sale con buena onda, con ganas. Bueno, ahí es donde nosotros, en una localización clara de cada uno de los ODS, porque creo que, le digo a Roxana, seguro ella colocó la localización de algunos ODS, pero son los 17 de una u otra manera. Pero bueno, es un tema interesante para el debate y creo que tenemos que trabajar ahí la localización porque la Agenda 2030 se nos viene encima y porque estamos muy débiles en los Rosana, territorios. ahora sí que ya tenemos más preguntas. Os ruego, Roxana, tienes la palabra, pero os ruego seáis breves para poder contestar todas las preguntas ahora. Tienes que conectar el micro, Roxana, porque si no, no te oímos. Perdón, se había desconectado. Algo operativo de cómo llevar esos ODS al territorio y conectar el territorio con los ODS, lo que se llama localización. Operativamente lo primero que hay que pensar es que la Agenda 2030, yo mencioné los 17 ODS en general, pero cada objetivo de desarrollo sostenible tiene metas e indicadores sugeridos, y metas muy puntuales. Y la localización, cómo llevar esa agenda mundial a los países y territorios, es un proceso que hacen los propios países, y están coordinando los propios países. Los países han trabajado en la localización a nivel nacional, y trabajan en la asistencia a los territorios para la localización en sus propias agendas. Lo primero que hay que explorar es si la localidad o la provincia ya tienen iniciado un trabajo de localización de la agenda, ver qué objetivos, metas e indicadores se han seleccionado en la localidad, ya se han trabajado porque es un trabajo colectivo también, y entonces hay que pensar el turismo, cómo puede contribuir a esa propia agenda de desarrollo que la localidad ya se ha planteado para sí misma. En el caso de que la localidad no hubiera comenzado un proceso de localización, el turismo puede ser un disparador, y por eso los planes de turismo también tienen que estar pensados en relación a la agenda de desarrollo sostenible, que la localidad se esté dando para sí misma, ese proceso de localización. Hay que articular, llegando al detalle de los indicadores, las metas que se hayan establecido. Es un trabajo complejo, especialmente de planificación también, cómo crear un plan que articule turismo y agenda. A ver, dos preguntas que se nos formulan en el chat. Gracias. Una primera, gracias Rosana, una primera pregunta desde Bolivia de Rodrigo González. Pregunta, ¿tienen alguna idea de cómo potenciar el turismo comunitario? Es decir, involucrando a las comunidades indígenas. Yo no sé si desde Cuzco esto se podría responder. Y la siguiente pregunta va directamente al gobernador de Tierra del Fuego. Habló de participación público-privada. ¿Podrían contarnos experiencias o ideas específicas a desarrollar en este ámbito? ¿Quién se atreve a lo de las comunidades indígenas? Estamos en ese proceso de impulsar turismo comunitario, y ahora mismo muchos de los atractivos están enquistados en estas zonas, en zonas de comunidades nativas, indígenas, campesinas en nuestra región. Y sí hemos avanzado bastante. Obviamente se ha generado una sobreexpectativa, y lo que hay que hacer es eso, una lógica de turismo responsable, siempre evidenciando en todo momento el tema
de satisfacción del cliente, de ser claros con el mercado, qué es lo que quiere nuestro cliente. Y allí preparar la oferta, que la estamos desarrollando de la mejor manera. Entonces, se ha potenciado algunos productos turísticos que tienen bastante componente de turismo rural comunitario y son redes, son circuitos, son rutas que nos permiten impulsar, pero siempre anclados a un turismo alrededor de Machu Picchu como ícono y que podrían diversificarse de la mejor manera. Entonces, sí es posible y claramente solamente si es que hay gobernanza, ¿no? Gobernanza territorial entre sector público, sector privado, empresas que apuestan eso, ¿no es cierto? La inclusión en turismo no solamente significa incluir al pobre, sino también incluir a la gran empresa que se sume a esa cadena de valor que permita apalancar estos, por ejemplo, pequeños productos de turismo rural comunitario. Eso. Si me permites, Carles, para completar la respuesta, Mercociudades trabaja en un programa que se llama La diversidad que hay en ti, en estas 400 ciudades de la región. No es posible hoy pensar los territorios sin una mirada de la multiculturalidad que esos territorios tienen en su interior. Y claramente, como hablábamos de los colectivos de género, también hablamos de esos colectivos que tienen que ver no solamente con los pueblos originarios, tienen que ver con el alto componente de migración que hay hoy en este mundo global. En América Latina en sí mismo hoy es un destino dentro de la región y claramente peruanos que están aquí en Argentina, venezolanos que están en Brasil, brasileros que están en Chile, bueno, hacen que nuestros territorios realmente tengan una diversidad y una multiculturalidad que a la hora de pensar políticas de intervención turística, como bien decía el gobernador, cuando hablamos de inclusión, no solamente hablamos de una inclusión por la distribución desigual del ingreso, sino que hablamos de una inclusión a partir de esa multiculturalidad que existen en territorios cada vez más diversos, producto, entre otras cosas, no solo de pueblos originarios, sino también de la alta migración. Rápidamente, Carles, digo dos ejemplos cortitos. Primero es, Tierra del Fuego tiene un centro de esquí que es uno de los más importantes de la región, Cerro Castor. La tierra es pública, la primera inversión que se hizo de infraestructura pública y se llamó a participar a privados, y ahí vinieron los privados, participaron con más infraestructura y con lo que sería la administración. Entonces ahí hubo una gran articulación ya hace muchos años del sector público y del sector privado. Y el segundo ejemplo es el que estamos trabajando ahora, del famoso Polo Logístico Antártico, que es ese centro de abastecimiento para cruceros, embarcaciones que van a la Antártida, que es tierras del Estado, infraestructura de inversión, parte del Estado y también del privado, y un consorcio de administración de gerenciamiento público-privado. Para ser sintéticos, eso es, si después quieren más información la pasamos, pero esos son los modelos que estamos siguiendo en distintos sectores de la producción acá en Tierra del Fuego. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias a todos, a los que habéis participado, a los 70 personas que se han conectado, a los 6 ponentes. Muchas gracias a todos por haber participado y haber destinado este tiempo a esta conversación, a esta información que hemos compartido. Debo deciros que todos los 6 habéis aprovechado, y está muy bien que lo hayáis hecho, para publicitar vuestro territorio. No era el motivo del debate, el motivo del debate era reflexionar sobre el turismo, pero cada cual ha aprovechado ahí para meter su espacio de publicidad, cosa que me parece muy bien, pero en todo caso creo que más allá de eso se han dicho cosas importantes y se ha reflexionado. El gobernador de Cuzco ha dicho se tienen que corregir cosas, ¿no? Después de la pandemia se tendrán que corregir cosas.
Bueno, yo me he apuntado a muchas de estas cosas que se han dicho y que se han explicado, ¿no? Para nosotros es muy claro que, también en palabras de Marcela Petro Antonio, de que el turismo es un tema territorial. Y desde este punto de vista, pues a nosotros las regiones esto nos interesa mucho y por tanto vamos a proseguir en este tema. Lo que debo deciros es que, bueno, esta conversación se ha grabado. Vamos a hacer una buena utilización de esta grabación, no temáis de su uso, vamos a hacer una buena utilización, pero en todo caso debo deciros que procuraremos procesar la información que aquí se ha vertido y procuraremos procesarla para llegar a unas ciertas conclusiones. Esto lo haremos como Oru Fogar, como Organización de Regiones Unidas, como Foro de Regiones, pero también lo haremos en el marco del Comité Internacional del Foro de Desarrollo Económico Local. Por tanto, si vais a nuestras webs, encontraréis un poco estas conclusiones. En todo caso, creo que ha sido muy interesante. El objetivo que nos habíamos fijado, creo que lo hemos cumplido. Y reiterar muchas gracias a todos y invitaros a seguir participando del foro, que en este momento pues está ya celebrando uno de sus plenarios, el número 2, y va a continuar durante el día de hoy y va a saltar el fin de semana para concluir el lunes y el martes próximo. Muchas gracias a todos, espero que nos veamos en otros espacios y que podamos coincidir ya no en lo virtual, sino en lo presencial. Gracias a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos por la oportunidad y la escucha y compartir el espacio. Un gusto. Gracias. Hasta la próxima.